Un profesor casado tiene dificultades para alejarse de su atractiva alumna, la cual se obsesionó con él de una manera un tanto particular. ¡Claro que no! Esta historia comienza con una chica de 18 años llamada Kairo Sweet, a la cual sus padres, quienes son abogados y trabajan en el extranjero, han dejado totalmente sola. Como vive sola en una casa de Tennessee, escribir es su forma de relajarse, ya que está sueña con llegar a ser una gran escritora. Todas las mañanas la chica camina por el bosque para llegar a la escuela llevando minifalda y tacones altos. Cuando llega al colegio conoce a su profesor, Jonathan Miller, un tipo de mediana edad que intentó ser escritor pero fracasó en el intento, así que ahora imparte clases en un colegio. Una vez la chica entra al aula, Jonathan le da una lista con los libros que la chica necesita para todo el trimestre, pero Kairo le dice que ya los había leído todos, lo que deja al profesor asombrado, ya que estaban hablando de 12 libros. Mientras hablaban, entra una de las alumnas de reingreso de Jonathan llamada Winnie, quien resulta ser la mejor amiga de Kairo, así que las dos salen a comer juntas. Cuando se fueron, Jonathan se acerca al escritorio de Kairo para ver los libros que estaba leyendo, y nuestro amigo se sorprende al ver que uno de los libros que traía la chica era Bajo los tejados de París, una novela para adultos escrita por Henry Miller. En ese momento entra Boris, un amigo del profesor Miller, y se acerca a él mientras leía, y le quita el libro para ver qué tan interesante era la historia. Al continuar rebuscando en el escritorio de la chica, Boris se encuentra con el libro que había escrito su amigo en el pasado, lo que deja a Jonathan más que sorprendido al ver que Kairo traía con ella uno de sus libros. Cuando llega a casa, su esposa Beatriz estaba en la computadora haciendo su trabajo, pues al parecer esta sí es una escritora de renombre. Jonathan intenta pasar tiempo con ella, pero estaba claro que la mujer no le daba la más mínima atención. Este insiste hasta que por fin la mujer lo miró a los ojos, y enseguida le cuenta con gran emoción que una de sus alumnas estaba leyendo su libro, a lo que la mujer en un tono muy sarcástico dice que le alegra mucho que tengan su libro en la biblioteca de la escuela. Mientras hablaban, Amy, una de las compañeras de trabajo de la mujer, la llamó, interrumpiendo así la conversación de la pareja. Pasado esto, ambos empiezan a entenderse y parecía obvio cómo iba a terminar la situación, pero inesperadamente su amiga la volvió a llamar, dejando a Jonathan deseoso de poder continuar, aunque sin éxito alguno, ya que la mujer le pide que la ayude con los platos de la cocina. Este se lo contó a Boris al día siguiente, añadiendo que su fin de semana no había sido bueno. Mientras conversaban, a lo lejos se alcanzaba a ver un bosque tenebroso, por lo que Boris, muy mandilón, le pregunta a Jonathan si cree que habrán fantasmas en ese lugar, a lo que nuestro amigo responde que seguramente los debe haber. En ese mismo instante alcanza a ver una silueta saliendo del lugar. Esta no es otra que la bella Kairo, quien al estar frente a ellos se quitó los auriculares y los saludó formalmente. Boris le regala una dona hecha por él, pero le dice que por favor no vaya a comentar que él hornea galletas. La chica no entiende por qué no puede decirlo, así que es Jonathan Miller quien en modo sarcasmo le dice que si el equipo de béisbol se da cuenta que su entrenador hornea galletas, esto lo puede dejar mal parado ante los chicos. Tras esto, Boris se retira del lugar, dejando solo a su amigo con la estudiante. Cuando el profesor le pregunta si no le daba miedo ir por el bosque sola, la chica responde que ella era lo que más miedo daba en ese lugar. En los pasillos, Winnie hace caer sus pertenencias a propósito para que Boris la notara. Este se da cuenta de sus intenciones, así que le dice que ese fue el truco más viejo y desgastado que ha existido. La chica le dice que si no le dirá nada sobre su vestimenta. Obviamente esta chica trataba de seducirlo, por lo que le dice que necesita clases particulares de educación física, a lo que Boris responde que no es cierto, que lo que en realidad necesita es ¿Con esa boca besas a tu madre? Pero en ese momento alcanza a ver a Kairo espiándolos a lo lejos, por lo que rápidamente se aleja de la chica. Kairo se acerca a Winnie y le dice que ella está totalmente loca. Más tarde, en la casa de Kairo, ambas tienen una extensa conversación, pues Kairo estaba preocupada por no tener ningún logro aparte de ser la mejor estudiante. Winnie intenta aconsejarle diciéndole que experimente con algo para que valga la pena escribirlo, como por ejemplo las relaciones entre profesores y alumnos. Esto le hace gracia a Kairo, y es aquí donde su amiga le confiesa que le gustaría que su primera vez fuera con el profesor Boris, y no con un chico cualquiera que descarga videos subidos de tonos para luego manosearse. Winnie le propone a su amiga que debería intentar con el profesor Miller, a lo que Kairo, quien aún está confusa, señala que le separan 20 años de edad y que eso sería bastante extraño, pero esta sigue insistiendo diciéndole que no tiene nada de malo y que debería hacerlo. También añade que Jonathan parece un hombre amable y agradable, lo que le convierte en una buena elección para su primera vez, asegurando que probablemente no sentiría ningún dolor. A medida que pasan los días, crece el interés de la adolescente por experimentar su primera vez, llegando hasta el punto en donde se nota desesperada tratando de que el profesor le preste atención, pues esta siempre está mirando a Jonathan en clase y está claro que lo desea. El profesor Miller aparece detrás de ella y le susurra al oído que vaya a su despacho después de clases. Al terminar las clases, Jonathan invita a su amigo a cenar junto a su esposa, pero este le advierte que si no le preocupa que su esposa calentona se derrita por todo esto. No, ni merga.
Tras esto le muestra unos pasos de baile a su amigo afirmando que ni siquiera los chicos de ahora pueden igualarlo. Después de que Boris se retira, el profesor Jonathan se deja llevar por el compás de la música y termina pasando tremenda vergüenza frente a Cairo, que acababa de llegar a su encuentro. La chica promete no decir nada, tras ver las enormes cualidades de la chica y al mismo tiempo el desagrado que ésta siente por su lugar de nacimiento. Miller le recomienda ir a una reunión donde leen poesía todos los fines de semana, ya que está seguro que le va a encantar. También aprovecha el momento para felicitarla por uno de sus escritos. Le pareció tan interesante que hasta se memorizó varias estrofas para impresionar a la chica. Cuando Cairo se enteró que Jonathan estaba interesado en su talento, se sintió conmovida y feliz. En medio de la conversación, Cairo le comenta a su profesor que había leído su libro, habló de lo mucho que le había gustado y citó algunas partes de memoria. Al oír esto, Jonathan se sintió bien porque sabía que su libro, el cual nadie conocía, había llamado la atención de la chica. Miller le confiesa que ya no ha vuelto a escribir algo desde hace ya mucho tiempo, pues desde su matrimonio tuvo una vida más normal y no ha tenido nada interesante que redactar dentro de un libro. Esa noche Jonathan, su esposa y Boris salen a cenar al bar donde trabaja Winnie, quien al llegar es recibida de muy malas ganas por Beatriz debido a la tardanza del servicio. La chica se disculpa y le pregunta a los profesores si van a seguir bebiendo hasta tarde sin pensar en que mañana deben impartir clases, a lo que Boris responde que esa no es la manera en que conseguirá más propinas. Tras esto, la mujer de Jonathan dice que sí, ella es la alumna estrella de la que tanto habla su marido, y este dice que en realidad esa sería Cairo. Al ver cómo se ilumina la cara de su esposo al hablar de las cualidades de esta chica, la mujer pregunta si es bonita, a lo que Jonathan responde que más que bonita es extraordinaria, y que es de la clase de chica que utiliza palabras como vituperio, a lo que su esposa, claramente molesta, dice que el hablar bonito no te convierte en escritor. La mujer continúa diciendo que un ejemplo de ello es el propio Jonathan. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunta el profesor, a lo que la chica dice que es un hombre que no tiene hijos ni ha sufrido daños cerebrales, y que aún así dejó de escribir, por lo que ante sus ojos no puede verlo como escritor. Con ojos llorosos, el profesor trata de defenderse diciendo que él sí es un escritor, a lo que su esposa vuelve a arremeter diciendo que no lo es, que este es un profesor y que ella no lo puede ver con otros ojos, pasando así un momento muy incómodo. Días después, Cairo fue donde su profesor le había recomendado ir con la idea de encontrarlo por allí. Al entrar al lugar, la chica lo busca desesperadamente con la mirada, pero al no encontrarlo se sienta decepcionada. En esas, nuestro amigo se le acerca por detrás y susurrándole al oído la saluda y le pregunta si puede sentarse a su lado, cambiando así el humor de la chica. Jonathan le cuenta que durante mucho tiempo había estado mejorando sus habilidades de lectura y escritura. Al mismo tiempo, un hombre llamado Helio les leía poemas, mientras que Cairo escuchaba atentamente lo que el profesor le contaba. Al cabo de un rato, Cairo le confiesa que le gusta mucho el lugar y fue todo lo contrario a lo que ella pensaba. La chica fuma un poco y, como ya se sienten en confianza, le comparte de su cigarrillo al profesor. Ambos vuelven a reunirse al día siguiente, y vemos que Cairo se vistió de manera diferente a petición de su amiga para impresionar a su profesor. Aparte, también les lleva café tanto a Boris como a Miller. Boris vuelve a compartir una de sus donas con la chica, y esta le sugiere venderlas en la escuela para recolectar dinero para el equipo de béisbol, afirmando que Winnie podría ayudarlo con el logotipo. Si bien al principio no estaba de acuerdo a la idea, en el momento en que escuchó que podría pasar tiempo con Winnie, cambió de opinión. Cairo se sienta junto a su profesor una vez Boris se marcha. Al profesor y su alumna se les ve con más confianza e incluso juegan con sus lentes entre ellos y comparten un cigarrillo. Tras esto, la esposa del profesor le escribe proponiéndole una escapada juntos de fin de semana, lo que emociona mucho al profesor. Por su lado, Cairo le confiesa a Winnie que el profesor no tuvo que decir nada sobre su vestimenta, pero sabe muy bien que quedó encantado. En cuanto terminó la clase, Cairo se acerca al profesor para hablarle de los exámenes, ya que estos tenían que entregar una historia corta pero desde la perspectiva de su autor favorito, por lo que Cairo le cuenta al profesor que decidió que su historia la trabajará con el estilo de Henry Miller, lo que sorprende al profesor, pues los libros de dicho autor tienen una historia con bastante romanticismo y erotismo, por lo que cree que no sería una muy buena idea, además de ser bastante controvertida para la escuela. Cairo le dice que aún así puede ser bastante interesante. El profesor lo piensa un poco y le dice que confía en ella, marchándose luego pues ya iba tarde para reunirse con su esposa. Una vez el profesor se marcha, Winnie empezó a burlarse de Cairo, pues cree que ella solo estaba intentando seducirlo, mientras hace una pequeña actuación de cómo se vio en realidad la chica. Antes de irse, Cairo buscaba su celular, pero no lo encontraba por ningún lado. Al mismo tiempo, los planes de Jonathan seguían retrasándose porque Beatriz no paraba de hablar con su amiga. De repente, en el bolso de Miller sonaba un teléfono y este se asombra al escuchar hablar del otro lado a Cairo, quien le dice que tiene su teléfono, pues la chica aún no sabe quién había tomado su teléfono móvil, pero al escuchar la voz del profesor no pudo dejar de sonreír como si del destino se tratara, pues resulta que con la prisa del profesor para irse con su esposa, tomó el teléfono de la chica que había colocado encima de su pupitre. En fin, Cairo continúa
continúa diciendo que se encuentra pegada a un teléfono fijo y le pregunta que si este ya salió de la ciudad. Mientras hablaba, la mujer del profesor también estaba al teléfono disgustada y enfadada porque estaba muy retrasada para salir de viaje de fin de semana. El profesor comenta que mientras ella termina de conversar, él saldrá un momento a llevar algo a la casa de una alumna. Así que su mujer le dice que no hay problemas y que pase por la farmacia y le traiga unos tampones orgánicos. Jonathan se ofrece para llevar el celular de Cairo a su casa y esta le dice que condujera con cuidado ya que iba a llover. Cuando llegó, el hombre duda por un momento si lo que está haciendo es lo correcto y cuando estaba a punto de marcharse del lugar, alcanza a ver a Cairo salir de su casa con un vestido bastante provocativo, haciendo que este se quede paralizado admirando su belleza. La chica le dice que se acerque a ella, pero este le dice que no, que por qué no es ella la que va hacia él, por lo que sin pensarlo dos veces Cairo se acercó y mientras se miraban fijamente pasan a besarse y abrazarse bajo la lluvia. Después del intenso momento, los pensamientos de Jonathan no estaban donde debían. En esas, Cairo le envió el trabajo que le había pedido por correo y ahora es cuando Beatriz se disculpa por no haber podido salir de vacaciones debido a su equipo de trabajo, pero que verlo frente a ella como si estuviera en la luna simplemente la distrae, por lo que le pide que se vaya del lugar para ella poder trabajar a gusto. Miller se marcha y se fue a una casita cercana a la suya. Mientras estaba allí, imprimió enseguida el trabajo terminado de Cairo y empezó a leer, y conforme va leyendo se puede apreciar que está bastante enganchado a la historia, pues esta narra la historia de un profesor y su alumna. De cierto modo, la chica cuenta la relación que ellos dos tienen, solo que de una manera mucho más intensa. Así que cuando la historia llega a su punto máximo, Jonathan se cita al imaginarse a Cairo en escena, por lo que deseoso de complacer su lujuria provoca que nuestro amigo se emocione más de lo debido. Al día siguiente, Cairo apareció bien temprano luciendo un vestido aún más provocativo, pero parecía que el humor de Jonathan había cambiado de un día para otro, pues ni siquiera le respondió el saludo a la chica, por lo que Cairo le pregunta si todo estaba bien, y el profesor le responde que estaba disgustado con lo que ella había escrito, mencionando que es inapropiado y exhortándole que haga la historia de nuevo. Incluso después de que Cairo le dijera a Jonathan que se trataba de ellos, él seguía sin creerse lo que ella decía y no quiso escuchar ni una palabra más, diciéndole que si no escribe una nueva historia no tendrá más opción que reprobarla. Miller insultó el trabajo de Cairo tachándolo de material inapropiado y se sintió mal por confiar en ella, diciendo que aún le falta mucho por madurar. Cuando el profesor intentó decirle cómo se sentía realmente, Cairo se enoja mucho y con lágrimas en los ojos calificó los trabajos como escritor del profesor como mediocres. Miller insistió en que ellos solo eran maestro y alumna, lo que hizo enfurecer aún más a Cairo y le dice que espera que sepa lo que hizo porque el costo que puede llegar a pagar podría ser muy alto, mientras lo reta a reprobarla. Después de esto, Miller llega a su casa y al mismo tiempo Beatriz vio lo triste que estaba y se acercó a preguntarle lo que le pasaba. Al principio Jonathan no quería contarle, pero al final dijo que tenía que ver con su alumna. Comenta que no estaba contento con la historia de Cairo porque tenía un lenguaje inapropiado. Como Beatriz estaba interesada en saber de qué trataba la historia, Jonathan comenzó a leer, y cuando llegó a la parte más ardiente de la historia, Beatriz se calienta y las llamas comienzan a surgir entre ambos. No obstante, son interrumpidos por Boris, deteniendo el intenso momento de la pareja. Al mismo tiempo, Cairo, quien estaba acompañada de Winnie tras el rechazo de Miller, después de varios tragos invita a su amiga a tomarse unas fotos subidas de tono, esto para que Winnie se la envíe al profesor Boris. Es así como los planes de venganza de Cairo comienzan a tomar su curso. A continuación, Jonathan recibe la llamada de la directora del colegio y tras Boris marcharse, este le comenta a su esposa que lo han convocado en la dirección para que entregue un reporte del incidente, pues el informe de Cairo tenía al inicio escrito la frase de Cairo con mucho amor para Jonathan. Nuestro amigo está seguro que la historia llegó a manos de la directora por parte de la misma Cairo, así que le comenta a su esposa que tiene miedo de perder su trabajo si es que en la escuela llegarán a pensar que él tuvo algo íntimo que ver con la chica, a lo que su esposa solo responde que de ser cierto le asegura que su trabajo no será lo único que perderá. Al día siguiente, tanto Cairo como Miller fueron interrogados por Joyce, la directora del colegio. Como Cairo había hablado primero, la directora sabía qué cosas preguntarle al profesor. La joven no le ocultó nada y le contó todo lo que había pasado con pelos y señales. Así que cuando llegó el turno de Jonathan, este se sentía incómodo, pues las preguntas de la directora parecían más afirmaciones que preguntas. Al final de la conversación, la directora escuchó ambas versiones, pero de todos modos Jonathan terminó suspendido. Al llegar a casa, el hombre le cuenta a su esposa lo que sucedió, por lo que la mujer le pregunta si tuvo relaciones íntimas con la chica, y este rápidamente dice que no. Mientras intenta explicar cómo pasaron las cosas, su única afirmación fue que le había dado un trato especial a Cairo, cosa que Beatriz obviamente no le creyó, por lo que ambos se pelearon y empezaron a gritarse e insultarse de una manera muy intensa. Jonathan le dice que ella es una mujer sin alma, a lo que Beatriz solo responde que por qué no escribe al respecto. Tras tremendo desahogo, Beatriz se fue con la idea de divorciarse. Por otro lado, Winnie va a casa de Cairo para pedirle que pare con lo que le está haciendo al profesor Miller, afirmando que con sus actos solo logrará destruir la vida de un hombre bueno, y se encuentra
encuentra muy inmaduro el hecho de que la chica esté haciendo todo esto solo porque el profesor no quiso hacer el delicioso con ella. A Cairo no le importa nada de esto y dice que Meadow la subestimó y que ahora tendrá que asumir las consecuencias. Tras esto, Winnie la amenaza con testificar a favor del profesor, pero Cairo le advierte que si lo hace sacará a la luz las fotos que ambas se tomaron para mandárselas al profesor Boris, y que de este modo en vez de uno serán dos los profesores afectados. Dándose cuenta Winnie que su amiga la había utilizado para llevar a cabo su venganza en contra del profesor, Cairo le dice que solo está siguiendo sus consejos, que fue la misma Winnie quien le dijo que tenga una relación con un profesor para de esta manera tener algo que escribir. Winnie asegura que no se refería a nada de lo sucedido, mientras Cairo comienza a leer en voz alta su historia, la cual había escrito en su redacción para la universidad, afirmando que para ella, eso era su mayor logro en la vida. Por su lado, tras la fuerte discusión con Beatriz, Jonathan Meadow, después de tantos años, parecía volver a inspirarse a volver a escribir. Ya para finalizar esta historia nos muestran a ambos protagonistas verse cara a cara. Tal parece que los dos iban a asistir a lo que parece ser una audición escolar, en donde Jonathan reconoce a la estudiante Cairo Sweet como escritora. Al escuchar esta palabra de boca de su maestro, la chica, que había dejado correr una lágrima por sus hermosas mejillas, simplemente sonríe, terminando de este modo esta gran historia. Amigos míos que has llegado hasta acá, si este video fue de tu agrado, no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal si eres nuevo. Recuerda que por este lado de la pantalla te estaré dejando el resumen de dos peliculones que estoy seguro te van a encantar. Mi nombre es Hailey y les deseo un feliz resto del día. Nos vemos en un próximo video.